en el taller de procesos técnicos del proyecto Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Municipal del Cusco, Gustavo Pérez Ocampo. En este día que se conmemora el trabajo y también la presencia espiritual de dos grandes poetas cusqueños en la ciudad de Ayacucho gracias a la Caravana Poética 2015, es para mí un privilegio poder hacer unas breves reseñas alrededor de estos autores que desde nuestra apreciación, desde nuestro estudio, terminan siendo dos de las voces libertarias de la ciudad del Cusco. Creo que es oportuno hacer también una referencia de antecedentes que precedieron el trabajo de estos dos grandes escritores, en vista de que el Cusco también siempre ha tenido un matiz social y luchador. No es por en balde que le dicen el Cusco rojo. Y cuando nosotros recaemos en la figura del trabajo, por ejemplo, de Luis Nieto Miranda, de Gustavo Pérez Ocampo y de Raúl Brozovich, nos encontramos con pilares de la poesía cusqueña de mediados del siglo pasado que dejaron una fuerte impronta en las generaciones que le siguieron. Una de estas escritoras que están rescatando ustedes y que a su vez es una madre espiritual para muchas de las generaciones del Cusco es Ana Berta Vizcarra. Y sobre ella estamos realizando en la actualidad una antología de su obra donde estamos registrando todos sus poemas y bueno, desde el emblemático Manual del Guerrillero publicado en 1971 hasta su texto más reciente que es Machu Picchu, Orgasmo de Piedra. Ana Berta Vizcarra es una voz sumamente importante no solamente para la poesía nacional, sino también para las voces femeninas, en vista de que ella desde una postura iconoclasta, desde una perspectiva política, desde un estudio antropológico, histórico, social, abrió camino hacia una poesía sui generis, que es la que vemos registrada en el famoso Manual del Guerrillero que hemos reeditado con la editorial Huella Impresa el año pasado en su versión facsímil. Este pequeño libro despertó muchas iras y también fue motivo para que Ana Berta fuese perseguida por su trabajo. Es un libro que cuestiona todo tipo de dogma, sea de izquierda o de derecha. Es un libro que trata de establecer un discurso literario desde la política y por eso también ambos frentes que se veían en disputa en aquel entonces prácticamente entablaron fuerzas contra Ana Berta Vizcarra. En un artículo recientemente publicado por la revista Lima Gris, que es una revista de corte nacional y ustedes pueden ubicarla si es que desean adquirir, hablo del trabajo de Ana Berta y la trascendencia para el género femenino, porque otros poemas de corte erótico, como por ejemplo Fruta Permitida o sus mismas notas históricas, siempre van a tener un lenguaje erótico, pero al mismo tiempo también libre, ¿no? Ella ha sabido muy bien, de manera muy inteligente, engarzar un vocabulario pletórico ¿no? de pasiones, pero también al mismo tiempo un discurso inteligente de libertad femenina, que creo que es lo que hoy en día valoramos y propiciamos. De Ana Berta Vizcarra podríamos decir mucho, pero ustedes afortunadamente este artículo también lo pueden encontrar en la web, en la página de Lima Gris, y otros tipos de materiales también que hemos ido con el tiempo recolectando de ella también lo pueden encontrar en las redes. De ella habría que leer este poema que cabe, creo, propicio para el momento que nos reúne en Ayacucho. Titula Nota histórica en Perú. Gravitan preñados los Andes, apus gestando, carne de dolor, grito de libertad. Corazón y entrañas se estremecen en hálitos de esperanza. Muere el Che, de la Puente Uceda y Javier Heró. A Hugo Blanco lo encarcelarán, lo torturarán y lo enloquecen. Y loco se hace burócrata, electorero y demócrata. Bisexual espasmo, crucifica la existencia. Izquierdas achoradas, líderes vociferantes, venéreo heretismo se consolida, los silenciosos crecen cual montañas sagradas de milenarias formas, ululantes vientos se aplastan, aguas turbulentas ahogan su lamento, el espacio enardece salvajes furias, cuelgan abismos de negras profundidades, arenas revientan en esteras, niños, hombres y mujeres, afloran sentimientos de hambre y sed, necesidad de justicia y amor. Este texto ustedes lo van a poder encontrar en la edición que hemos desarrollado para esta caravana poética y que bueno, en su versión cartonera ustedes podrán adquirir también en este quinto Festival Caravana de Poesía.
Vamos a hablar del segundo poeta a quien se le rinde homenaje el día de hoy, que es René Ramírez Lévano, quien si bien no es cusqueño, realiza toda su obra poética en el Cusco. Y es un caso emblemático porque de acuerdo a un viernes literario que hemos realizado hace unos meses, en el mes de junio justamente, conmemorando este gran poema que él escribió que se llama Cuestión al Cusco, es que realizamos una reunión con los principales amigos que él tenía en un momento, ya que él fallece el año 71 en causas todavía no esclarecidas en la provincia de la Convención, en un río montañoso. La reunión que tuvimos recientemente, y esto es un dato fresco del cual todavía no he escrito, es la siguiente, de que tal vez él no fue asesinado como se creyó en aquel momento, pese a que sí se dijo esta vez y a voz muy clara, de que sí era parte del MIR. El MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el Cusco, desarrolló actividades guerrilleras en Mesa Pelada, las dirigió Luis de la Puente Uceda, a quien menciona también Ana Berta en sus poemas, porque justamente tanto René Ramírez Lévano como Ana Berta pertenecen a este momento de los 60, 70, y bueno, René Ramírez fallece a los 33 años en un río montañoso de la Convención. Él estaba acompañado del artista también y cineasta César Vivanco, y durante mucho tiempo se trató de acusar a César Vivanco de que él había sido tal vez quien lo había colocado ahí en la mira de quienes le pudieran haber hecho daño, ya que había una evidente necesidad de escapar del Cusco, ya que todo el MIR había caído y él era parte del cuerpo político que obviamente de manera soterrada se manejaba en nuestra ciudad. La muerte de René Ramírez Lévano crea un cisma cultural en el Cusco porque después de su muerte se crearon organizaciones culturales, mucha gente comenzó a tomar sus textos, por ejemplo, como un frente de batalla, y a su vez nos encontramos también como uno de los poetas que escribió de manera neurálgica sobre el Cusco y también sobre el Perú. Su postura, tal cual la de Ana Berta, más que una postura de izquierda radical, termina siendo libertaria, al negar de por ciento cualquier planteamiento de, ¿no?, de elecciones en un sistema en el cual nosotros no terminamos siendo parte. Entonces, frente a esto, por ejemplo, tiene poemas que dicen el himno del hombre: yo no he de ser presidente de la República del Hambre, yo no he de ser arzobispo de la diócesis del Frío, yo no he de ser general de división de la Esperanza, sencillamente he de ser el hombre que va con sus propios pies en busca de sus manos. Y es por eso que antes de comentarles a ambos poetas, le puse ese título, ¿no?, el de Poetas Libertarios del Cusco, porque ambos tienen una postura bastante socialista libertaria y al mismo tiempo una relectura desde la historia, como reza el poema que reeditamos para el Enero en la Palabra del año 2015, que titula Cuestión al Cusco, y es uno de los poemas neurálgicos sobre esta ciudad. Aquí yace el hueso terco de la patria. Aquí habita la voz rencorosa de la historia, aquí rondan los sueños silenciosos de los pueblos. Aquí fue viuda la tierra, aquí fue rota la piedra, aquí fue derrumbado el sol. Los días que aquí se sucedieron solo derramaron oro sobre barcos que partían, solo desataron golpes sobre frentes que se alzaban. Los años que aquí se sucedieron solo dejaron leyes a criollos oligarcas, solo llevaron ansias de los incas humillados. Los siglos que aquí se sucedieron solo colmaron la oratoria sonrosada de la dueña burguesía, solo colmaron la paciencia retumbante de los rectos luchadores. ¿Y qué soy la ciudad genital del continente? ¿Qué eres hoy, Cusco fastuoso y milenario, acostado en tu pasado, de espaldas a tu hambre y de pie sobre tu llanto? Ruina mercante, arte atado, domado idioma, ciencia ciega, ombligo sucio, música mendiga, palabra pálida, cruz sin Cristo, ciudad delirante. ¿Qué eres sin la cosecha dichosa de tus campos, sin la historia botada entre tus cerros, sin el lomo fatigado de tus indios? ¿Qué eres, Cusco, sin el verbo repetidamente acción de Túpac, Hugo, Lucho? Destructores de la muerte, solo serías una ciudad de monedas y de dados, un pueblo sin ojos y sin manos. Sobre René Ramírez Lévano también tenemos un texto en la web que titula El poeta de Cuestión al Cusco, y si quieren fuentes bibliográficas impresas tenemos La esfera del infierno de Rimbaud, que es uno de los últimos libros que ha editado Mario
Pantoja, editado por Lluvia Editores, las que tiene corte nacional también lo pueden adquirir y encontrar la poesía de estos dos notables poetas que desarrollaron sus preocupaciones alrededor de la ciudad del Cusco y también el país. Cabe esto para cerrar esta mi participación y estrecharles un fuerte abrazo hacia Ayacucho y bueno, decir de que es importante hacer reflexiones desde nuestra historia, desde el Cusco, poetas y también intelectuales como Luis Eduardo Valcárcel, Uriel García o Alfredo Yepes Miranda con el libro Peruanidad Literaria y Revolución, plantearon aristas importantes para las futuras generaciones y creo que todavía tenemos una deuda con nuestro país, con nuestra historia y es desde la literatura que podemos construir nuevos puentes. Desde hace 5 años, cuando comenzamos esta primera caravana entre Cusco y Lima, siempre estábamos esperanzados en que crezca alrededor del país y es para mí emblemático que haya llegado a Ayacucho, nuestra Ayacucho, un espacio donde miles de peruanos han perdido la vida en un conflicto interno armado donde se han visibilizado las carencias y la discriminación con la cual siguen viviendo muchos peruanos en este país. Creo que es importante hacer una reflexión de la fecha que nos conmemora, los poetas que nos conmemoran, pero por sobre todo la geografía que nos reúne. Y esa geografía es la geografía de los Andes, y a ustedes quiero dedicarles este poema que titula Camposanto. Aquí se ofrendaron huesos sin nombre y apellido. Mis ancestros descansan para siempre en estos montes, y todo es nuevo. El árbol que desde la tierra crece mientras sus raíces arden por inercia, los brotes que nacen cuando muere el horizonte. No tengo retratos familiares. El fiel retrato de los míos se esconde en las riberas de los ríos y sus aguas aluviales, allí donde aplauden mariposas, allí donde dan sermón las aves. Así sufrí escarificaciones y aprendí los salmos del huerto. Se ofrendaron mis risas, delirio e inocencia. Vi la realidad más fuerte que los secretos de familia. Como la primera mujer que conocí, veía mis ojos presintiendo la madurez viril de mi puber cuerpo. Aprendí a besar como quien se entrega al río y se desborda junto a él. No la juzgo y nunca lo haré, pues no sabe cuánto hizo por mí. Conocí la poesía y otras marcas del cuerpo, el campo santo donde quiero también reposen anónimos mis restos.